En Fotos con Historia, cada foto guarda un misterio, un instante congelado que aún respira. Suscríbete y revive el pasado como nunca antes. Aspiradora de hace un siglo. Revolución tecnológica en el hogar. Observe la aspiradora que transformó la vida de las amas de casa hace 100 años. A principios del siglo XX, este dispositivo fue una verdadera revolución en la limpieza del hogar. La aspiradora de esa época parecía un mecanismo complejo con un cuerpo metálico y un tubo largo para recoger el polvo. Su aparición fue un paso crucial en el desarrollo de los electrodomésticos, ya que antes la limpieza era un proceso agotador y prolongado. Las primeras aspiradoras eran bastante voluminosas y costosas, pero con el tiempo se volvieron más accesibles. Chicago, 1919. Defensa armada de la prisión. Esta foto muestra a un hombre con una ametralladora en la prisión del condado de Cook durante los disturbios de Chicago de 1919. Fue un periodo en el que la tensión social en EEU alcanzó su punto máximo, conocido como el Verano Rojo. Los conflictos raciales y las dificultades económicas provocaron numerosos disturbios en las grandes ciudades. Las prisiones, como esta, se convirtieron en focos de tensión, donde las autoridades tomaron medidas para protegerse de posibles ataques. Las ametralladoras se usaban con frecuencia para resguardar lugares estratégicos. Belgrado durante el conflicto de Kosovo en 1999, ¿podrían los habitantes de Belgrado imaginar que su ciudad se convertiría en el epicentro de uno de los momentos más críticos del final del siglo XX? En 1999, durante el conflicto armado en Kosovo, Belgrado sufrió numerosos ataques que dejaron huellas en su arquitectura. La foto muestra humo elevándose de un edificio dañado, testimonio de los intensos bombardeos que formaron parte de la campaña de la OTAN. Esta campaña buscaba detener la violencia en Kosovo, pero dejó una profunda marca en la infraestructura de Serbia. Legionarios checoslovacos en Siberia. Protección del tren en 1918. Imaginen el frío de Siberia, donde los legionarios checoslovacos custodiaban un tren en 1918. Estos soldados, envueltos en cálidos abrigos de piel, protegían cargas importantes durante la Guerra Civil Rusa. El cuerpo checoslovaco, formado por prisioneros de guerra y emigrantes, desempeñó un papel significativo en los eventos de la época. Su misión era apoyar a las fuerzas antibolcheviques y controlaban el ferrocarril transiberiano, crucial para el traslado de recursos. Este momento histórico destaca su valentía y resistencia en condiciones adversas. El abrigo de piel como símbolo de estatus en los años 90. En los años 90, adquirir un abrigo de piel natural se convirtió en un verdadero símbolo de éxito en los países postsoviéticos. La imagen muestra el momento de elegir un abrigo en el mercado, una escena típica de esa época. La transición de una economía planificada a una de mercado trajo cambios sociales donde los símbolos materiales adquirieron especial importancia. Los abrigos de piel no solo protegían del frío, sino que también demostraban un alto estatus social. Las propietarias de estos abrigos eran vistas como exitosas y adineradas, subrayando su posición en la sociedad. Enorme cráter en Messines, consecuencias de la detonación de 19 minas. Este impresionante cráter es el resultado de la detonación de 19 minas bajo las fortificaciones alemanas cerca de Messines, ocurrida el 7 de junio de 1917. Fue una de las explosiones más grandes de la Primera Guerra Mundial, cuando las tropas británicas utilizaron túneles subterráneos para colocar explosivos bajo las posiciones enemigas. Esta táctica fue parte de la batalla por la cresta de Messines, destinada a destruir las líneas defensivas alemanas. Las explosiones fueron tan potentes que se sintieron incluso en Londres. Esto fue un momento clave en la campaña que ayudó a los aliados a obtener ventaja estratégica en el frente occidental. Traje tradicional de oso navajo, 1914. Esta foto de 1914 muestra a un miembro de la tribu navajo con un traje tradicional de oso. Estos trajes se usaban a menudo en danzas rituales, que eran una parte importante de la vida espiritual navajo. En la cultura navajo, el oso simboliza fuerza y protección, por lo que vestirse como uno podía ser parte de ceremonias para invocar apoyo espiritual. A principios del siglo XX, cuando se tomó esta foto, muchos pueblos indígenas de América luchaban por preservar sus tradiciones ante cambios rápidos y presiones externas. Esta imagen es un testimonio importante del patrimonio cultural navajo, secretos de las pruebas de mecanografía en los años 60. Parece una escena de una película de ciencia ficción, pero en realidad es una prueba para candidatos a mecanógrafos en los años 60.
En esa época, las máquinas de escribir eran herramientas esenciales en las oficinas y la habilidad de escribir rápido y sin errores era crucial. Los candidatos se sentaban en fila, cada uno con su máquina, y pantallas limitaban la visibilidad para evitar trampas. Esta práctica refleja el riguroso enfoque en la selección, donde la precisión y la velocidad eran primordiales. Esta imagen ilustra la seriedad con la que se valoraban estas habilidades en ese tiempo. Triunfo del equipo femenino de la URSS en los Juegos Olímpicos de 1980. El año 1980 fue dorado para el equipo femenino de gimnasia de la URSS en los Juegos Olímpicos de Moscú. Ganaron en 4 de las 6 disciplinas, demostrando una habilidad y coordinación excepcionales. Este éxito no solo reflejó su preparación, sino que también simbolizó el poder deportivo de la Unión Soviética en ese momento. Los Juegos Olímpicos de 1980 fueron recordados por el boicot de algunos países por razones políticas, pero eso no impidió que las atletas soviéticas mostraran sus mejores resultados. Este momento quedará para siempre en la historia del deporte mundial. Colorido estibador del puerto de Marsella en los años 70. Este estibador del puerto de Marsella en los años 70 impresiona con su carisma y estilo. En esa época, Marsella era un importante centro de comercio e intercambio cultural, donde los estibadores desempeñaban un papel clave en la carga y descarga de mercancías. Trabajaban en condiciones que requerían no solo fuerza física, sino también rapidez y coordinación. Se sabe que en los años 70 muchos estibadores vestían ropa característica, como gorras y monos de trabajo, lo que destacaba su pertenencia a esta profesión. Esta imagen vibrante se convierte en símbolo de una época cuando los puertos eran el corazón de la economía. El puente de la Torre durante los bombardeos de 1940, la luz de las explosiones ilumina el puente de la Torre en Londres durante los ataques aéreos alemanes de 1940. Este fue un periodo en el que Gran Bretaña enfrentó las más intensas ofensivas de la Segunda Guerra Mundial. Conocidos como el Blitz, los bombardeos se extendieron desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941, causando grandes destrucciones en las ciudades británicas. El puente de la Torre, símbolo de la resistencia londinense, permaneció intacto, aunque los incendios ardían a su alrededor. En esos tiempos, los londinenses a menudo se refugiaban en búnkeres para proteger sus vidas durante estos devastadores ataques. El joven Bill Gates en bicicleta, años 70 en EU. Imaginen al joven Bill Gates disfrutando de un simple paseo en bicicleta en los Estados Unidos durante los años 70. Era una época en la que la tecnología apenas comenzaba a infiltrarse en la vida cotidiana y las computadoras aún no formaban parte de todos los hogares. Las bicicletas eran un medio de transporte popular entre los jóvenes, simbolizando libertad e independencia. Fue en este periodo cuando Gates empezó a mostrar su interés por las computadoras, lo que eventualmente lo llevaría a crear Microsoft. Esta sencilla escena en bicicleta refleja la despreocupación de la juventud antes de los grandes logros futuros. Récord en la cabina telefónica. Como estudiantes de 1959 establecieron un récord. En 1959, 22 estudiantes decidieron apretujarse en una cabina telefónica, estableciendo un récord mundial. Esto se considera una verdadera hazaña, dado el espacio limitado y la necesidad de coordinación. Las cabinas telefónicas eran entonces un elemento común del paisaje urbano, sirviendo como un medio de comunicación importante. En la era de posguerra, cuando los jóvenes buscaban nuevas formas de expresión, tales acciones se hicieron populares, reflejaban el espíritu de experimentación y creatividad colectiva propio del entorno estudiantil de la época. Dos destinos, Korolev y von Braun. En esta foto se encuentran dos figuras clave en la historia de la cosmonáutica, Sergei Korolev y Wernher von Braun. Korolev, reprimido por el gobierno soviético, se convirtió en el principal diseñador del programa espacial soviético. Von Braun, exoficial de las SS, trabajó en EU tras la guerra en el desarrollo de cohetes para la NASA. Ambos hicieron enormes contribuciones al avance de las tecnologías espaciales, aunque sus caminos estuvieron llenos de contradicciones. Este periodo se caracterizó por una intensa carrera armamentista y competencia tecnológica entre la URSS y EE, que finalmente llevó al alunizaje. Woodstock, espíritu de libertad y unión. Esta imagen captura la atmósfera del legendario Woodstock, un festival que se convirtió en símbolo de la década de los 60. En la foto, un grupo de jóvenes reunidos en la playa disfruta de la música.
Woodstock, 1969, reunió a cientos de miles de personas que buscaban paz, amor y música. Esa década se caracterizó por protestas contra la guerra de Vietnam, la lucha por los derechos civiles y una revolución cultural. La guitarra y la flauta en manos de los participantes destacan la importancia de la música como medio de expresión y unión, un espíritu que sigue vigente hoy. La defensa de la Gran Muralla China, 1938. En 1938, la Gran Muralla China se convirtió nuevamente en escenario de defensa, esta vez contra la agresión japonesa. Soldados chinos, armados con armas modernas para la época, tomaron posiciones en los antiguos muros, originalmente construidos para protegerse de los nómadas. Este periodo formó parte de la Segunda Guerra Sino-Japonesa, que se extendió de 1937 a 1945. La Gran Muralla, símbolo de imperios pasados, adquirió un nuevo significado como línea defensiva estratégica. Los soldados usaron ametralladoras, mostrando cambios en la táctica militar al combinar muros antiguos con armas modernas. Euforia de concierto. The Osmonds, en Estocolmo, 1975. En 1975, Estocolmo se convirtió en el epicentro de la euforia musical cuando la popular banda The Osmonds se presentó en el escenario. Ese año marcó un auge en la música pop, con jóvenes asistiendo activamente a los conciertos de sus ídolos. La foto muestra a una multitud de fanáticos recibiendo con entusiasmo a sus favoritos, sosteniendo cámaras para capturar el momento. En los años 70, la fotografía se hizo más accesible gracias a la proliferación de cámaras económicas, permitiendo a los fanáticos conservar recuerdos de tales eventos. Cadillac sobre rieles de 1939. Innovación en las vías. Este Cadillac sobre rieles de 1939 del Nevada Northern Railway es una verdadera obra maestra de ingeniería de su época. Diseñado para viajes cómodos de funcionarios e ingenieros, combinaba el lujo de un automóvil con la funcionalidad del transporte ferroviario. En la década de 1930, estos vehículos eran populares entre las compañías ferroviarias para inspecciones de líneas, permitiendo recorrer grandes distancias de manera rápida y cómoda. Este Cadillac, manteniendo la estética de un automóvil clásico, estaba equipado con ruedas ferroviarias, lo que lo hacía único y simbolizaba un enfoque innovador en el desarrollo de tecnologías de la reina Isabel II y el príncipe Carlos, el inicio de una nueva era. Este emotivo momento de 1952 refleja el inicio de una nueva era para el Reino Unido. La reina Isabel II, recién ascendida al trono, pasaba tiempo con el joven príncipe Carlos. En una época en que el mundo comenzaba a recuperarse de la Segunda Guerra Mundial, la familia real simbolizaba estabilidad y esperanza. El pequeño coche de juguete en el que se sienta el príncipe es un símbolo del optimismo de posguerra y del creciente interés por la cultura automovilística. Esta escena no solo refleja valores familiares, sino que también destaca la importancia de la sucesión en la monarquía británica. Jane Birkin en Vogue, ícono de moda de 1966. En 1966, Jane Birkin se convirtió en un verdadero ícono de la moda al aparecer en las páginas de Vogue. Era una época de cambios tumultuosos en el mundo de la moda, con los años 60 estableciendo nuevas reglas. Su imagen en las fotos encarnaba la elegancia y audacia, reflejando el espíritu de la época. Los minivestidos, que se hicieron populares en esos años, simbolizaban libertad e independencia. Vogue, como una de las revistas de moda más influyentes, jugó un papel clave en la formación de tendencias, y Jane Birkin fue su musa. Su estilo sigue inspirando a diseñadores en todo el mundo hoy en día. Círculos misteriosos de protesta de campesinos japoneses. Esta foto revela las tácticas de los campesinos japoneses del período Edo, quienes se unían para protestas colectivas. En los siglos XVII y XVIII, las firmas en las quejas se colocaban en círculo para ocultar el nombre del iniciador. Esta estrategia permitía evitar castigos de las autoridades, que controlaban estrictamente cualquier acto de desobediencia. En esa época, los campesinos enfrentaban duras condiciones de vida e impuestos elevados, lo que los impulsaba a tales tácticas. Estos documentos son testimonio de la astucia y unidad de una comunidad que luchaba por sus derechos, destacando la importancia de la solidaridad y precaución en soldado japonés vigilando la Gran Muralla China. En una foto de 1943, un soldado japonés está de servicio cerca de la Gran Muralla China. Era la época de la Segunda Guerra Mundial, cuando Japón expandía su influencia en Asia Oriental.
La Gran Muralla, símbolo histórico de defensa, se convirtió en un lugar de presencia de las fuerzas imperiales japonesas. En ese momento, Japón controlaba grandes territorios de China como parte de su estrategia de dominación regional. Los soldados a menudo servían en lugares remotos, asegurando el control y la seguridad de los territorios conquistados. Esta imagen refleja la compleja historia entre dos grandes naciones. Letonia, en el camino hacia la Unión Soviética. Manifestación en Riga, 1940. Julio de 1940 marcó un punto de inflexión en la historia de Letonia cuando las calles de Riga se llenaron de trabajadores con pancartas que pedían la anexión a la Unión Soviética. Esta manifestación simbolizó un cambio en el curso político del país en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Entre los árboles y la multitud se veían pancartas en ruso y letón, reflejando la diversidad lingüística y la complejidad de la situación. Durante este periodo, la URSS expandía su influencia en la región báltica mediante herramientas políticas y militares. Leñadores del pasado. Trabajo arriesgado sin seguro. Esta foto del pasado muestra cómo los leñadores trabajaban en altura sin ninguna medida de seguridad. De pie sobre un montón de troncos, el hombre demuestra el valor y la destreza necesarios para este oficio. En esos tiempos, la seguridad era mínima y el riesgo máximo. La tala de árboles requería fuerza física y habilidad para equilibrarse, algo crucial cuando la mecanización apenas comenzaba en la industria. El trabajo del leñador no solo era arduo, sino también extremadamente peligroso, lo que resalta la importancia de los estándares de seguridad actuales. Surf a principios del siglo XX. Tablas de madera y valientes. Imagina el surf sin tecnología moderna. A principios del siglo XX, en 1910, los surfistas usaban simples tablas de madera para dominar las olas. Era una época en la que el surf apenas comenzaba a ganar popularidad fuera de Hawái. Las tablas eran pesadas y torpes, hechas de madera maciza, lo que requería gran habilidad y fuerza para su uso. La falta de quillas hacía que maniobrar fuera aún más difícil, pero estos pioneros no temían los desafíos. Sentaron las bases para el desarrollo del surf, que más tarde se convirtió en un deporte popular en todo el mundo. Los autos eléctricos a principios del siglo XX. Carga en 1912. Increíble pero cierto. Los autos eléctricos ya eran populares en 1912. En la foto, una mujer carga su auto eléctrico en un garaje, mostrando que esta tecnología estaba disponible hace más de 100 años. A principios del siglo XX, los autos eléctricos representaban una parte significativa del mercado automotriz, especialmente en las ciudades, donde se valoraban por su silencio y ecología. En ese entonces, podían recorrer hasta 100 kilómetros con una sola carga, suficiente para viajes urbanos. Esta escena nos recuerda que el transporte eléctrico tiene una larga historia y el interés actual es solo un regreso a sus raíces. Estatua de la Isla de Pascua, rumbo a Inglaterra en 1868, un evento histórico tuvo lugar a bordo de un barco inglés, el traslado de una estatua de la Isla de Pascua a Inglaterra. Esto formaba parte de la práctica común de la época de llevar artefactos de rincones remotos del mundo a Europa. En la cubierta del barco, entre velas y cuerdas, se erguía majestuosa una de las famosas estatuas Moai. Estos gigantes de piedra, creados por el pueblo Rapa Nui, impresionaban por su grandeza y misterio. El traslado de tales artefactos simbolizaba la fascinación europea por los tesoros culturales de tierras lejanas, enriqueciendo los museos europeos con piezas únicas. Mujeres junto al río. La cotidianidad de España en 1951. En 1951, en Segovia, España, las mujeres se reunían junto a un río de montaña para lavar la ropa. Esta actividad común era parte de la vida diaria cuando las lavadoras aún no eran habituales. El río no solo proporcionaba agua, sino que también era un lugar de socialización e intercambio de noticias. El castillo al fondo recordaba la rica historia de la región, donde las antiguas tradiciones se entrelazaban con la vida cotidiana. Lavar en el río requería esfuerzo físico, pero también ofrecía un respiro de las tareas del hogar y la oportunidad de conversar. Era un tiempo en que las tradiciones y la tecnología estaban al borde del cambio. Pasta dental con aroma a whisky. Novedad de 1954. En 1954, Don Pointer sorprendió al mundo al presentar una pasta dental con aroma a whisky. Esta inusual novedad contenía un 3% de alcohol, lo que rápidamente atrajo la atención de los amantes de las bebidas fuertes.
En la foto se ve a Pointer mostrando orgullosamente su producto, rodeado de cajas de pasta. En la década de 1950, las innovaciones en productos de higiene personal estaban de moda, y los fabricantes experimentaban con diversos aromas e ingredientes. La pasta con aroma a whisky se convirtió en un símbolo del enfoque creativo hacia productos cotidianos, marcando una nueva era en el marketing y el consumo. Sed en París, verano de 1921. En un caluroso día de verano de 1921, una niña sacia su sed en una fuente de agua en París. En ese tiempo, estas fuentes eran comunes en las ciudades, proporcionando a los habitantes acceso a agua potable limpia. La vida callejera de París a principios de los años 20 estaba llena de simples alegrías y desafíos. Después de la Primera Guerra Mundial, la ciudad se recuperaba gradualmente y momentos como este reflejaban la cotidianidad de los parisinos de la época. El agua de la fuente no solo calmaba la sed, sino que también simbolizaba la renovación y la vida en una ciudad que recuperaba su energía.